Ha sido un duro día de trabajo, pero al fin el joven Alejandro descansa en sus habitaciones. Es ahora cuando Aristóteles aprovecha para llenarse de la profunda belleza que la llegada de la noche ha dejado sobre el bosque de Mieza. Sí, es ese bosque que ahora parece dormir. Pero nuestro filósofo sabe que el ciclo de la vida no se detiene. Todo sigue su curso, su camino, su lucha por alcanzar un fin, una meta. A veces piensa que el universo es como un gran organismo vivo y que todos los cambios y procesos que se suceden en el mismo están presididos por la idea de finalidad. Esto le ha convencido de que para tener un conocimiento científico de cualquier cosa es necesario conocer los porqués de ese proceso, es decir, sus causas. Cree además que no basta quedarse con una sola causa, como tal vez hizo Tales al hablar del agua o Anaxímenes al hablar del aire. Está seguro de que son necesarias 4 causas para explicar cualquier proceso. Las llamará causa eficiente, formal, material y final. Sí, definitivamente le gusta esta idea del universo entendido como un organismo vivo. Últimamente, Aristóteles piensa mucho en el universo. Es consciente de que hay muchas cosas sobre él que ignora, pero a pesar de todo, le gusta imaginar un modelo con el que explicar la grandeza absoluta de lo que ve. No se cansa de contemplar la belleza de la bóveda celeste, con sus miríadas de estrellas, con los planetas, el sol, la luna. Imagina que el universo debe ser esférico y finito, formado por un conjunto de esferas en las que están situados los planetas. La Tierra, que es el cuerpo más pesado, estará en el centro del universo y será inmóvil. Sin embargo, todo lo que sus ojos pueden contemplar en esta noche estrellada es tan conmovedor que Aristóteles está seguro de que no puede estar formado por los mismos componentes que nuestro mundo, el mundo sublunar. Esta otra región, a la que Aristóteles llamará mundo supralunar y que abarca la luna y lo que está más allá de ella, es demasiado perfecta. Allí imperan el orden y la armonía. Eso es lo que él al menos presiente en la calma de esta templada noche mientras contempla el cielo. Por eso, esta región estará compuesta de un material sutil y óptimo, llamado éter, lo que siempre fluye. Y su movimiento será el más perfecto que existe, el esférico. Sí, así será el mundo supralunar. Aristóteles piensa que podría estar toda la noche contemplando las estrellas. Sin embargo, ha llegado la hora de descansar. El joven Alejandro madruga más de la cuenta. Muy buenas, queridos amigos, y muy bienvenidos a una nueva edición de Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que tengáis una vez más esos minutos de siempre para compartir con nosotros y con el magnífico, maravilloso e inigualable mundo de la filosofía. Hoy un nuevo capítulo de la filosofía de Aristóteles para abordar su física, un punto que nos ayudará a conocer mejor la filosofía de nuestro pensador y que supuso además un punto de referencia fundamental a lo largo del pensamiento de buena parte de la Edad Media. Su superación además significó el nacimiento de un nuevo paradigma científico y la separación definitiva de la filosofía y de la ciencia. Un punto sin duda interesante para conocer y para trabajar. Como siempre, antes de empezar con el desarrollo del capítulo de hoy, me gustaría invitaros a todos a visitar nuestra página web, elvuelodeantares.com, nuestra página de divulgación científica y filosófica, donde podéis encontrar artículos y archivos de audio que tal vez puedan ser de vuestro interés.
Así que si ese es vuestro deseo, ya lo sabéis, queridos amigos, estáis invitados a visitar elboloantares.com. Bueno, y ya sin más dilación vamos a pasar a desarrollar, a reflexionar pues sobre nuestro punto de hoy, que es la física de Aristóteles, y yo creo que para hacerlo, en primer lugar, podríamos establecer tal vez una especie de correlación entre dos conceptos, que son física y naturaleza. Hay una clara relación entre ellos. Pensad que la naturaleza fue, digamos, el punto de referencia a partir del cual los primeros filósofos jonios empezaron a reflexionar. De hecho, la pregunta con la que nace la filosofía es la pregunta por el arjé de la physis, que viene a significar la pregunta por el principio de la naturaleza. Así pues, podemos establecer una cierta relación entre física y naturaleza. Como os decía, la naturaleza fue el punto de referencia en la reflexión de los filósofos jonios. Recordad a Tales de Mileto afirmando que el arjé de la physis era el agua, Anaximandro hablando del apeiron, Anaxímenes hablando del aire. Bien, hubo múltiples respuestas. Empédocles, por ejemplo, hablaba de los 4 elementos, Anaxágoras hablaba de semillas, Demócrito habló de átomos. Bueno, como veis, una gran cantidad de respuestas diferentes entre sí. Es posible que esta cantidad de respuestas fuera la que llevara a pensadores como los sofistas y Sócrates a desengañarse un poco de la pregunta por el arjé de la physis o por el principio de la naturaleza, ante el hecho, pues de que había muchas respuestas y no parecía haber seguridad con respecto a ninguna de ellas, y a trasladar la reflexión filosófica al ámbito del ser humano. Bueno, lo cierto es que Platón, ya sabéis que recogió, digamos, ambos temas de reflexión, tanto el tema relacionado con la naturaleza como el tema relacionado con el ser humano. Sin embargo, Platón no otorgaba a la naturaleza, o a su estudio, mejor dicho, el estatuto de ciencia. Para Platón, ciencia había de las ideas. En rigor, la única ciencia era la dialéctica, que es la ciencia y al mismo tiempo un método que nos permite conocer las ideas. Y las matemáticas, que eran realmente importantes como saber propedéutico o preparatorio. Pero el estudio de la naturaleza, y por tanto de la física, pues para Platón no era tan importante porque este mundo está en constante movimiento, en constante cambio, y sobre lo que cambia, sobre lo que está en constante desarrollo o proceso, pues no puede haber ciencia, porque solo puede haber ciencia de lo que permanece, de lo que es inmutable. Y en ese sentido, pues tenemos las ideas. Sin embargo, con Aristóteles sí que en cierto modo pues la naturaleza vuelve a cobrar una importancia y un protagonismo que tal vez no tenía en Platón. Ya hemos dicho muchas veces que esa distinción que hacía Platón entre el mundo sensible y el mundo inteligible en Aristóteles no está. Bien, es verdad que hoy vamos a hablar de otra distinción que hace Aristóteles entre mundo sublunar y mundo supralunar, pero no está hablando en el mismo sentido. Quiero decir que para Aristóteles el mundo sensible, este mundo, es real y no es copia de ningún otro mundo que podamos llamar mundo inteligible ni nada por el estilo. En la medida en que este mundo sensible es real y es lo que tenemos delante, pues hay que tratar de explicarlo. Y eso lo va a hacer Aristóteles en la física, además de en otras obras. Bueno, para empezar entonces con la física de Aristóteles, que hemos dicho pues que vuelve a tener una importancia pues mayor que la que tenía lógicamente en el pensamiento de Platón, pues conviene, yo creo, que abrir su estudio con un análisis del concepto de naturaleza. Entonces, esta palabra es fundamental para entender la física de Aristóteles. Por eso hemos empezado relacionando física y naturaleza. Dice Aristóteles que todo ser natural posee en sí mismo un principio de movimiento y de reposo. Y nos dice además que ese principio de movimiento y de reposo es la naturaleza. En definitiva, lo que Aristóteles nos está diciendo es que todos los seres tienen un principio dentro de ellos mismos que provoca que se comporten de una determinada manera. Ese principio inmanente que los seres tienen dentro de sí y que les provoca que se comporten, que actúen o que cambien de una determinada manera, es lo que Aristóteles llama naturaleza, pero que también podemos llamar forma y esencia. Y si queréis también sustancia segunda.
Esto lo vimos cuando hablamos de la metafísica. La sustancia segunda para Aristóteles son las esencias o las formas, y ahora también un término nuevo que añadimos, que es naturaleza. Así pues, para Aristóteles, la naturaleza en los seres naturales, que como sabéis es lo que él toma fundamentalmente como modelo. Sabéis que Aristóteles, pues en cierto modo y sin cierto modo era un biólogo, y él veía el mundo un poco con los ojos o desde el punto de vista de los seres vivos. Os decía, la naturaleza en los seres naturales, que repito, es lo que toma como modelo, es el principio o causa del movimiento. Pero esa naturaleza, que es el principio o causa del movimiento en los seres naturales, es la forma y la esencia. Vosotros sabéis que hemos dicho muchas veces que la esencia, en filosofía, pues se podía definir como lo que hace que una cosa sea lo que es y la diferencia de las demás. Pero en Aristóteles tiene también, digamos, esta otra cara. La esencia, entendida como naturaleza, sería el conjunto de rasgos específicos o de características de un ser natural que hace que se comporte, que se desarrolle de una determinada manera. Al fin y al cabo, la naturaleza, repito, no es otra cosa que la esencia o la forma, pero en cuanto a principio inmanente de movimiento, interno, inherente a un propio ser. Y cuando decimos de movimiento, queremos decir de cambio en general. Así pues, la naturaleza es lo que hace que un ser cambie o se comporte de una determinada manera. Y esa naturaleza, por supuesto, es la esencia y es la forma. Pero claro, si esto es así, resulta que ya podemos entender claramente, como creo que apuntamos en la metafísica, que la sustancia de Aristóteles no es algo estático, sino que es algo que está en constante desarrollo, en constante proceso de perfeccionamiento. Sabéis que en Aristóteles todo en el universo podemos decir que cambia, y fundamentalmente cambia buscando la consecución de un fin, de una meta, de un objetivo. Esta es su concepción teleológica. Pues en los seres naturales es la esencia, es decir, la naturaleza, como conjunto de rasgos característicos o cualidades específicas, las que provocan que un ser cambie o se desarrolle de una determinada manera, tendente normalmente a alcanzar su fin, si queréis, su propia perfección. Así pues, podemos establecer un conjunto de términos que podrían ser sinónimos, y serían los siguientes: esencia, forma, sustancia segunda y ahora también naturaleza. Entendida, digamos, como la otra cara de la misma moneda. Si una cara es la esencia, como lo que hace una cosa ser lo que es, la otra cara de la misma moneda sería la naturaleza, que es la esencia, pero entendida, repito, como el conjunto de cualidades específicas o de rasgos propios de un ser que hacen o que provocan que este ser cambie de una determinada manera, tendente a alcanzar su fin o su perfección. Bien, yo creo que el concepto de naturaleza queda bastante bien explicado y nos ha ayudado también a entender que la concepción que Aristóteles tiene del ser, y la pregunta del ser ya sabéis que al final se transforma en la pregunta por la sustancia, y por tanto la concepción que tiene de la sustancia es una concepción dinámica y no estática. Todo cambia, se desarrolla, está en constante proceso de cara a alcanzar la perfección o el fin propio de cada ser. Lo cierto es que Aristóteles piensa, y esto también lo hemos explicado en otros archivos, que nosotros tenemos un conocimiento científico de algo cuando conocemos las causas de ese algo, los porqués. Entonces, la física, en concreto, que es de lo que estamos hablando, se preocupa por establecer las causas de los seres naturales. Y resulta que Aristóteles afirma que es precisamente analizando la noción de causa como podemos captar tal vez mejor el aspecto dinámico del ser. Porque claro, todo lo que llega a ser tiene una causa. ¿Qué es una causa para Aristóteles? Para Aristóteles una causa es todo aquel factor necesario para explicar un proceso. Piensa nuestro filósofo que el error de muchos filósofos anteriores a él
había sido el centrarse solo en una causa. Por ejemplo, como hemos dicho al principio, Tales de Mileto se centró en el agua, Anaxímenes en el aire, Anaximandro en el apeirón. Aristóteles piensa que con esto solo conseguimos dar explicaciones parciales de los procesos a los que están sometidos los seres naturales, que es de lo que estamos tratando en la física. Él cree que para explicar realmente un proceso tenemos que acudir a 4 causas. Si no desarrollamos o aclaramos convenientemente esas 4 causas, no estaremos tampoco explicando de manera adecuada el proceso pues que estemos tratando. Así pues, las 4 causas a las que se refiere Aristóteles son la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. La mejor forma de intentar aclarar a qué se refiere Aristóteles con cada una de estas causas pues es poner un ejemplo. Tomemos como ejemplo una mesa. ¿Cuál sería la causa material de la mesa? Bueno, la causa material de la mesa sería el material del que la mesa está hecha. Por ejemplo, la madera, si es que la mesa es de madera. A continuación, hablaríamos de la causa eficiente, que es un poco el concepto de causa que más se parece a lo que nosotros entendemos hoy por causa. Ejemplo, si yo pego una patada a un balón, la causa eficiente de que ese balón se esté moviendo soy yo. Aristóteles habla pues también de causa motriz o eficiente. En el caso de la mesa, que es el ejemplo que habíamos tomado antes, ¿cuál sería la causa eficiente de la mesa? El carpintero. Vale, iríamos con la tercera causa. Hasta ahora llevamos 2, la material y la eficiente. La tercera es la causa formal, y la causa formal responde al concepto de forma que, como sabéis en Aristóteles, no tiene nada que ver con el contorno o el aspecto, sino que tiene que ver con la esencia. Así pues, la causa formal sería la esencia de la mesa, lo que hace que sea una mesa y no otra cosa distinta, por ejemplo, una silla o un bastón o lo que fuere. Y por último, estaría la causa final, que en Aristóteles es muy importante porque recordad que tiene una concepción teleológica de la realidad, de telos fin, según la cual todo pues sucede por y para un fin. La causa final de la mesa es para lo que sirve, pues apoyarse en ella o apoyar en ella libros o cualquier cosa que sea. Así pues, tenemos un poco explicadas las 4 causas. La que hemos dicho, en primer lugar, la causa material, la materia de la que está hecho algo, la causa eficiente, que es la causa motriz, la causa formal, que es la esencia de ese algo, lo que le hace ser lo que es, y por último la causa final, para lo que sirve. Lo cierto es que aquí sí me gustaría aclarar algo. Hemos tomado como ejemplo una mesa, que es un objeto inanimado, pero también hemos dicho muchas veces que Aristóteles veía el mundo un poco desde el punto de vista de los seres vivos, o tomando como modelo, mejor dicho, a los seres vivos. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues vamos a poner un ejemplo de las 4 causas, pues con un ser vivo. Por ejemplo, pues un árbol. Bueno, la causa material, bueno, pues bien, podemos decir si queréis que es la madera, pero pensad que de las otras 3, que son la causa eficiente, la causa formal y la causa final, en los seres vivos acaban siendo prácticamente una y la misma, y tienen que ver todo con la esencia. Pero claro, la causa eficiente de un árbol, si suponemos que el árbol pues, se produce a partir de la semilla, esa semilla viene de otro árbol. Luego, en el fondo, es su misma naturaleza. Pero si decimos o hablamos de la causa formal, estamos hablando de la esencia, de la naturaleza. Y si hablamos de la causa final, pues la causa final de los seres vivos, en el fondo, es perfeccionar su esencia o su naturaleza, alcanzar la perfección. Luego, repito, en el fondo, en los seres vivos, la causa eficiente, la causa formal y la causa final pues acaba más o menos coincidiendo e identificándose y teniendo mucho que ver con la esencia, con la naturaleza o, si queréis, con la forma. Bueno, esto por una parte. Así pues, hasta ahora, cuando hemos hablado de la física de Aristóteles, hemos hablado, por una parte, del concepto de naturaleza, y hemos dicho que era muy importante porque era el principio de movimiento y de reposo de los seres naturales y que era al mismo tiempo la esencia, la forma.
Y también hemos hablado de las 4 causas, porque para tener un conocimiento científico de algo es necesario conocer sus causas, para Aristóteles, conocer los porqués, y para explicar, por tanto, cualquier proceso relacionado con los seres naturales, que es de lo que trata la física, tenemos que conocer las causas, que son los factores que provocan ese proceso. Y hemos hablado de las 4 causas, para Aristóteles indispensables: material, formal, eficiente y final. En Aristóteles, por supuesto, la causa final fundamental, por su concepción teleológica. Pero claro, aquí llegamos, si queréis, a un tercer punto. Si el primero sería la naturaleza, el segundo serían las causas, aquí llegaríamos a un tercer punto. Y ese tercer punto, pues, es el movimiento. Porque ha sido un protagonista constante en el desarrollo de nuestras exposiciones, no solo en el archivo de hoy, sino también en el de otros días. Hemos dicho que para Aristóteles el mundo sensible es un mundo real, un mundo que realmente no es copia de ningún otro, y es un mundo que está sometido a constante cambio o movimiento. Hemos dicho que la sustancia para Aristóteles no es algo estático, sino que es algo dinámico, en perpetuo proceso de desarrollo y perfeccionamiento desde dentro de ella misma. Y claro, pues si tanto hablamos del desarrollo y del perfeccionamiento y del cambio, pues tenemos que llegar justamente a la explicación de ese cambio, si queréis, del movimiento. Y en este sentido, yo creo que es fundamental empezar haciendo una distinción que Aristóteles hace y que deberíamos tener bastante clara. Esta distinción es, en primer lugar, hay 2 grandes tipos de movimiento. Por una parte, el movimiento sustancial, y por otra parte, el movimiento accidental. ¿Qué entendemos por movimiento sustancial? Bueno, pues por movimiento sustancial entendemos la generación y la corrupción de una sustancia, es decir, cuando una sustancia se crea o cuando una sustancia se destruye. Si yo cojo un trozo de madera y fabrico una mesa, ahí hay un cambio sustancial. Si yo cojo esa misma mesa, la destruyo y hago otra cosa con la madera, pues también ese es un cambio sustancial. En primer lugar es la generación, luego es la destrucción y a su vez después la generación de otra sustancia. Así pues, generación y corrupción son cambios sustanciales que se producen cuando una sustancia se crea o se destruye. Segundo tipo de cambio, el accidental. ¿Cuándo se produce el cambio accidental? Cuando cambia, podemos decir, una cualidad de la sustancia, pero la sustancia permanece. Por ejemplo, si yo pongo otra vez o tomo como punto de referencia la mesa que nos está ayudando tanto hoy, pues ¿qué sería un cambio accidental? Pues un cambio accidental sería, por ejemplo, pintar la mesa de otro color. ¿Vale? La mesa seguiría existiendo, estaríamos hablando de la misma mesa, pero habría cambiado una cualidad de la mesa. Decíamos antes que en relación con el cambio sustancial, Aristóteles distinguía sobre todo 2 tipos de cambio: la generación y la corrupción. Una sustancia se crea o se destruye. Bien, en el cambio accidental, Aristóteles distingue 3 tipos de cambio, que son el cuantitativo, el cualitativo y el locativo. Pongamos ejemplo. ¿Qué sería un cambio cuantitativo? Bueno, pues si imaginemos un árbol pequeñito que crece y se convierte en un árbol de un tamaño bastante grande. Ese sería un cambio cuantitativo. ¿Qué sería un cambio cualitativo? Pues un cambio cualitativo sería coger ese árbol, por ejemplo, y podarlo. O cuando llega el otoño y se le caen las hojas. Ese sería un cambio cualitativo. ¿Y qué sería un cambio locativo? Pues coger ese árbol y, digamos, llevarlo a otro sitio o trasplantarlo en otro sitio. Cuando hablamos de cambio locativo es lo que nosotros entendemos por movimiento, es ir de un lugar a otro. Ese es el cambio locativo. Y con esto tenemos los 3 tipos de cambio accidental. Cuantitativo, repito, crecimiento y disminución. Cualitativo, que tiene que ver con las cualidades, que es lo que Aristóteles entiende como alteración. Y locativo, que es en función del lugar, la traslación. Bueno, nosotros hemos hablado ya del movimiento bastante cuando hablamos de la metafísica de Aristóteles, porque al fin y al cabo, pues muchos de los conceptos que utilizaba en la metafísica estaban diseñados para explicar el movimiento, que estamos pues muchas veces repitiendo que para Aristóteles era muy importante teniendo en cuenta su concepción teleológica.
No olvidéis que materia y forma eran dos conceptos que nos servían para explicar el movimiento, porque, pues en un movimiento puede, o en un proceso o en un cambio, puede ocurrir que permanezca, por ejemplo, la materia y que cambie la forma. Si cogemos otra vez nuestra mesa, yo pues puedo destruir la mesa y hacer una silla, la materia permanece, supongamos que es de madera, pero ha cambiado la forma. Una esencia ha desaparecido, que es la esencia de mesa, y una forma nueva ha llegado, que es la forma o la esencia de silla. Pero también, y antes de nada, permitidme una matización, no olvidéis que cuando hablamos de forma en Aristóteles, hablamos de esencia, si queréis, de lo que Platón llamaba ideas, solo que ahora ya no están en el mundo inteligible, sino que están aquí en la materia formando sustancias, y por cierto, sustancias primeras que son los individuos concretos. Bien, decía que además de materia y forma, Aristóteles tenía otros dos conceptos para explicar el cambio en movimiento, y esos otros dos conceptos eran potencia y acto. ¿En qué sentido? Pues son dos conceptos más dinámicos y que seguramente vienen mucho mejor para explicar los cambios que pueden producirse, por ejemplo, en los seres vivos. Es decir, una piedra ni es un médico ni puede llegar a serlo nunca, pero un niño no es un médico, pero sí puede llegar a serlo, y así decimos que el niño es un médico en potencia. Cuando ya sea un médico diremos que es un médico en acto. Recordad que así Aristóteles también superaba ese problema que había planteado Parménides, que en el fondo pues conllevaba la negación del movimiento como algo ilusorio o algo falso, porque Aristóteles entendía que el movimiento era el paso del ser al no ser, y era un no ser absoluto. Por tanto, el no ser ni era pensable, y cualquier cambio significaba el paso de ser al no ser. Como eso no era posible, pues entonces, porque el no ser ni es pensable, pues entonces el cambio quedaba como algo ilusorio o algo falso. Sin embargo, Aristóteles, con el ser en potencia, lo que nos está diciendo es que hay un no ser que no es absoluto, sino que es relativo. Es decir, algo que no es, pero puede llegar a ser la potencia.